buenas tardes. Aquí estamos en este día. Hoy estamos a cuánto, a primero, a 2. A 2. Hoy es a 2, señores. O sea que ya entró en la temporada ciclónica, será bastante activa y nosotros la estrenamos con muchos polvos. Ya entró. Claro, 1 de junio. Sí. Y nosotros la estrenamos con muchos polvos saharianos. Hoy está así, ustedes ven que está como nublado. No, para nada. Son los polvos del Sahara y eso, por supuesto, va a colocar las temperaturas bastante altas. Se dice que podrían llegar hasta 39 grados centígrados, así es que mucha gente que tienen condiciones de salud, hipertensos y demás por las altas temperaturas, pero también los que tienen temas respiratorios, vamos a cuidarnos todos, señores, porque esto no viene nada fácil, no solo por las altas temperaturas, sino por el impacto de los polvos del Sahara. Con esto abrimos el panorama de la tarde, sí, señor. Saludos y para todos, para todas. Jessy, hola. Hola, Ivonne, Domingo de la Rosa, agradecida de la audiencia, de esa maravillosa audiencia que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas digitales, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de TikTok. Por donde sea la gente puede sintonizar y seguir todos los contenidos de Panorama con el Pueblo y por supuesto de toda la programación de Panorama. Usted lo busca así en YouTube para que pueda entrar ahora mismo a Panorama FM y ahí le va a aparecer el live. Y en las redes sociales como Instagram, TikTok y X lo busca Panorama FM, rayita abajo de O y ahí están que todas no hay las excusa, cuentas. no hay excusa. Por todos lados nos pueden sintonizar. De la Rosa, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Ivonne, Domingo, Jessy. Gracias por lo que me toca. De nuevo aquí en Panorama con el Pueblo, a conversar con el pueblo, donde habla la gente. Bueno, pues después de agotar mi izquierda, déjame darme una vueltecita a la derecha, a ver cómo anda la cosa. Bueno, Domingo. yo digo que anda bien para algunos y mal para la mayoría. Bueno, parece que las cosas nos van a andar bien para un tal Ángel Martínez. ¿Por qué? Porque Farideh Raful está reclamando una indemnización de 100 millones por partida doble, no solamente por lo que, por la denuncia que ella hizo, ¿no? Por difamación contra Ángel Martínez, también por Ingrid Jorges. Y ahí está. Sostiene que las declaraciones difamatorias, dice la nota, injuriosas vertidas por estos comunicadores atentan directamente contra la integridad, contra la moral, contra la familia. Yo creo que definitivamente ese mundo, Domingo, y ahí pongo el tema un poquito sobre la mesa para que le veamos rápidamente, de emitir comentarios para destruir la moral, para destruir la imagen de personas, se ha vuelto tan común, pero que tan común en los últimos tiempos, como, señores, tú salir a cumplir con cualquier tarea cotidiana y eso viene acompañado también de mecanismos de extorsión, muchas veces, claro, para personas que tienen colas larguísimas, ¿no? Y quizás eso que a la vista de algunos es un elemento de morbosidad, por esas injurias y esas difamaciones, son parte de un negocio que es el negocio de extorsionar. Así es. Entonces, yo creo que ese es un tema que vale la pena que nosotros conversemos en el día de hoy, porque según escuchaba algunos abogados, no es suficiente pedir perdón. Más que pedir perdón, usted puede agotar todos los instrumentos jurídicos para que llegue hasta las últimas consecuencias, como dice mi querido Domingo. El que me difama que se prepara a subir escaleras por mucho tiempo, pues sí, subamos escaleras por mucho tiempo, sabiendo cómo se maneja el instrumento de la justicia aquí en República Dominicana, pero yo creo que definitivamente sin dejarse atosigar por ese juego de los reenvíos y por esas formas que dentro de lo legítimo tienen los abogados para postergar o que muchos jueces a veces quieran inducir con el deja eso así, creo que vale la pena por el tamaño que ha tomado la cosa aquí con esto de injuriar, señores, y las disculpas no son suficientes y sobre todo cuando tú sientes que esas disculpas son de la boca hacia afuera. Entonces que tú tengas licencia para tú decir lo que te dé la gana y después decir perdón, pero ni tú te lo crees y que todo queda ahí. Eso no es posible. A Ingrid Gómez y a Ángel Jiménez les toca ahora a Martínez les toca dar la cara. Les toca dar la cara porque ese expediente de esa querella está sustentado no solamente en lo que han dicho ellos, lo que han expuesto a través de sus mismas plataformas digitales.
en sentido general. Y creo que no solamente debería hacerlo la ministra de Interior y Policía, que continúen haciéndolo otros funcionarios y otras personas de otros sectores. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso envía un ejemplo a la nueva comunicación que se está haciendo. Eso que tú mencionas, Ivonne, respecto a esa manipulación que existe actualmente, no debe estar ocurriendo, no debe ocurrir. Y la comunicación se debe hacer con tal responsabilidad que vaya más allá de esos beneficios particulares y de esa difamación. Tiene que ir acompañada de un ejercicio responsable, un ejercicio que no defienda ese interés particular y que usted quiera los chelitos y a ir a hablar lo que le dé la gana de otra persona simplemente por enganchar, por populismo o por manipular para recibir recursos. Mira, bueno, yo la verdad es que le voy a decir algo. Precisamente hoy yo acabo de interponer una querella ante el Departamento de Delitos Electrónicos de la Fiscalía Nacional en contra del señor Ángel de Jesús Martínez Jiménez, que es como él se llama. Él es una persona, voy a usar una palabra que no me gusta, es un sinvergüenza. ¿Ustedes saben por qué es un sinvergüenza? Porque ese señor llamó anoche a mi cliente a pedirle perdón, como dice Ivonne. Ay, perdóname. Y su papá, que murió el día 8, cuando vio el video que usted subió diciéndole a su hijo, el narcotraficante número 19, y que era dueño de una finca de droga en Bánica, Elías Piña. Nosotros también nos querellamos en contra de él y estamos pidiendo también una indemnización de 100 millones de pesos. Y que conste que mañana vamos a depositar 2 querellas más en contra de ese charlatán que le gusta estar difamando y ahora anda por todos los medios de comunicación pidiendo perdón y que él va a borrar todos los videos, como le dijo a mi cliente. Él dijo, no, usted se equivocó. Yo quiero que ustedes sepan que las 3 niñas, 3 adolescentes, están bajo psiquiatra, no psicólogo, bajo psiquiatra. Por las declaraciones de ese señor, claro, de esa familia. La señora de él no puede salir ni siquiera al salón. Porque hablándole de eso. Hablándole de eso y todo el mundo dice, óigame bien, una persona que lo único que ha hecho es trabajar. ¿Quién va a resarcir eso? ¿Quién va a resarcir ese daño? Así es. Entonces, la querella está impuesta y estamos simple y llanamente que el DICAN sea que haga la investigación para el apoderamiento directo inmediatamente ante el juez de Domingo, y yo quiero, porque yo sé que vas a abordar el tema, agregarle además, porque estamos hablando de una persona, de 2 específicos que en estos días han tenido la principalía con el tema de las demandas por todo eso, señores, a muchos vocingleros de profesión también, que tan alegremente utilizan los micrófonos, con patrocinio en muchos casos muy dudosos, ¿no? Para que se puedan ver también en ese espejo. Claro. Yo creo que el presidente hay que sentarlo. Mira, tú vas a fracasar en el deseo de que se vean en ese espejo. Porque, y te lo voy a explicar por qué. Mira, las redes abiertas han invitado a una serie de gente degeneradas a incursionar en el ámbito de la comunicación, instalar su punto de extorsión que ya venía sentando reales con el bocinaje. O sea, la gente recibía algún dinerito para chulear a funcionarios o a políticos en términos general, y a veces hasta empresarios. Sí. Entonces, las redes invitaron a un paquete de gente a eso. Descubrieron eso, que era un negocio, la extorsión. Y como dejaba poco rastro, bueno, mucha gente se doblegaba frente al extorsionador y cedía frente a sus pretensiones económicas. Bueno, esto ha llegado muy lejos. Y hay gente que, como dice Ivonne, tienen cola y pagaban la extorsión. Pero ocurre que hasta esos mismos que tenían cola
pagaba la extorsión y ya el extorsionador no se conformaba con un solo pago. Había que seguirle pagando, al punto de que yo denuncié aquí que al menos 4 funcionarios, 4 aspirantes a la candidatura presidencial del PRM le han entregado dinero a Ángel Martínez, y al menos un ministro que no aspira a la candidatura presidencial del PRM. ¿Por qué? Bueno, porque como usted no se ha formado como comunicador, usted no ha recibido ninguna formación deontológica que le lleve a revestir la comunicación que usted realiza de algún contenido ético, de algún freno ético. Y lo que más interesado debemos estar en que sean condenados. A mí nadie me venga con la mojigatería de que son comunicadores. Mentira, que no son comunicadores, son extorsionadores. Que sean extorsionadores que se han enganchado a la comunicación. Entonces, lo más interesado en que esta gente sea condenada debemos ser los comunicadores que no practicamos la extorsión. Exacto. Que no practicamos la extorsión. El que practica la extorsión debe defenderlo. Debe defenderlo porque como lo van a sancionar a ellos, si la sanción se propaga, en algún momento van a terminar en el otro extorsionador. Miren, señores, lo que yo sé, lo que yo conozco porque he tenido acceso a informaciones privilegiadas sobre el entramado de extorsión desde la comunicación hacia este gobierno, me lleva a mí a una conclusión que la voy a explicar en el comentario que voy a hacer al final. Bueno, pues ahí está, muchos abogados que están sugiriendo, que están llamando a personas, y conozco personas cercanas de las que también han interpuesto estas demandas contra otros personajes también. Por eso hablaba de los vocingleros, hablaba de los comunicadores y periodistas de microondas, de esos que se hacen al vapor. Se hacen al vapor, porque saben que desde aquí, si tú no estás imbuido de la ética y por supuesto, ese elemento importante que tiene que gravitar en la vida de todas las actividades que tú realices, que es la deontología, y dentro del periodismo es algo fundamental, pues encuentran y han encontrado un espacio maravilloso, ¿no? Y gravitan desde esa extorsión que siempre se ha hecho, pero que no era lo más relevante, ni tenía la principalía que ha tomado en estos últimos tiempos. Yo creo que lo lamentamos, mi querido De la Rosa, por muchos de sus colegas que sugieren, dejen eso así, sí, porque eso va a tomar mucho tiempo. E incluso jueces que quieren como un poco inducir, no, porque eso tú te vas a tomar qué sé yo cuántos años, no importa los años que sea necesario, pero es un aporte social. No, pero claro. A la higiene social. Claro, y además esto hay que pararlo. Hay que pararlo porque ya ha ido demasiado, Cundo. Yo no sé qué tú piensas, pero esa es la verdad. Al aire estamos, sí señor, al aire estamos, y aquí regresamos en este... ay, Dios mío, ya iba a tener un lapsus. Panorama con el pueblo. Porque nunca lo tuve en el sitio que me antecedió, que fue por muchos más años. Pero yo sí frenado con hambre. Ay, mi madre, señores, uno se queda así, qué loco que nos vamos a poner definitivamente. Bueno, pero aquí estamos. Domingo, las cosas están complicadas y aunque parezca como que es un tema que uno reitera y reitera, yo creo que sí que hay que hacerlo. Señores, las cosas siguen complicadas ahí en Cotuí. Sí. Ya hubo una persona que murió, ya hay una primera víctima. Y aunque fue de manera indirecta, es una persona que producto del impacto de los gases, por su condición, simplemente murió. Siguen entonces incursionando, siguen penetrando, siguen entrando esas tropas mixtas del ejército y de la policía al servicio
de la Barrigor, porque están al servicio de la Barrigor, esos efectivos que nosotros pagamos, porque lo hacen con los impuestos que todos aportamos, y no pasa nada, y nadie reacciona. Pero de eso también yo voy a hablar un poquito, si alcanzamos a hacer el comentario con algunos detalles importantes respecto a este caso. Mientras tanto, bueno, pues las informaciones de esta tarde dan mucha cuenta. No hay tantas noticias en el día de hoy, pero todas andan un poco encaminadas ahí sobre el tema de las demandas, sobre el tema de los perdones y demás, aunque en las redes sociales es otro momento y es otro mundo, y hay mucha gente que vive en ese mundo, y ahí sí es verdad que Jessie es la que nos puede un poquito más actualizar, porque nosotros somos, pasamos del análogo, y tienen que entenderlo, señores, pasamos de la Olimpia a la computadora, no, de verdad, a la computadora, entonces nos resistimos a veces, intentamos hasta por inercia hacerlo, pero los jóvenes son los jóvenes, entonces dígale usted, Jessie. Tú sabes que a propósito de lo que estabas mencionando, justamente la madrugada de este lunes en el Distrito Municipal de Maimón, la comunidad se desató y empezó a llevar a cabo una manifestación en demanda del asfalto, de la recogida de los residuos sólidos que mencionaba yo el otro día, la importancia de darle un seguimiento oportuno a estos temas, y también la importancia de que la misma comunidad se manifieste y alce la voz, porque a veces es necesario eso para que el ayuntamiento, el gobierno local pueda dar respuesta. Ahí llegó la Policía Nacional, se dieron varios enfrentamientos, como ocurrió también en un sector de aquí del Distrito Nacional, que la policía llegó a horas de la madrugada, donde se encontraban algunas personas todavía socializando, y se ve un enfrentamiento entre policía y ciudadanos, hasta con gas pimienta. Creo que los ciudadanos, creo que nosotros tenemos que tomar un poquito más de conciencia para que no se atribuya la responsabilidad solamente a cómo se maneja la Policía Nacional ante determinados casos, porque si usted está irrumpiendo la ley, si usted está a deshoras en un espacio donde no tiene que estar, la policía tiene que llegar y tiene que asumir su trabajo, porque eso es parte del orden. Hay muchísimas personas en esos sectores, por lo general, envejecientes, madres que acaban de dar a luz, jóvenes que tienen que levantarse al día siguiente temprano a estudiar, y producto del mismo musicón, de los carros con los altavoces fuera del vehículo, encima del vehículo, a unos volúmenes desagradables en todo el sentido de la palabra, es importante que nosotros también actuemos con conciencia, porque no solamente es ir y decir, no, que la Policía Nacional no se está yendo a donde tiene que irse, tiene que estar en todos los ámbitos, pero usted como ciudadano debe actuar con responsabilidad, y eso es parte de todo lo que ha estado ocurriendo en el sector digital ahora mismo. Bueno, pues a propósito de lo que ocurre en el sector digital, justamente, y es información que se acaba de publicar, justamente la Policía Nacional dispuso, y lo hizo este lunes, sobre el inicio de un plan piloto, dicen ellos, de servicio público y de patrullaje, y para eso van a incorporar unos 1.500 agentes como resultado de un proceso que se extenderá, dicen ellos, durante 6 meses. Y después tú ves esa información, y yo no sé si esos policías que van a enviar a las calles tendrán los instrumentos adecuados, no solamente en términos materiales, sino también de cómo comportarse frente a los ciudadanos, porque, señores, ustedes vieron cómo rodó en redes este fin de semana un espectáculo que para mí es aberrante, de ver un motorista embojotado, así en buen dominicano, con un agente de la DGCET, ¿no?, que son también policías, y la verdad es que yo no sé cuándo va a terminar ese espectáculo. Y la policía también tiene que ver con otra información que rodó y rodó mucho respecto, ustedes recordarán, aquella pareja de cristianos. Así, a eso iba. Sí. Bueno. A eso iba. Bueno, que se está hablando de que ahora se le quiere reducir la pena. No, se le redujo la pena. Se le redujo. Pero se le redujo la pena, una pena mínima que le pusieron, porque eso fue un asesinato. Se le redujo de 20 a 10 años. Claro. Lo que significa que ellos en 2 años más podrían optar por la condicional y estar en su casa. Pero hay que señalar algo, Ivonne. Sí. Hay que señalar algo. ¿Quién redujo la pena? La corte. Una corte de San Cristóbal, que es de los puntos rojos que tiene la justicia dominicana. Para que usted lo sepa. Oye, de los puntos... la justicia dominicana tiene puntos rojos. San Pedro de Macorís, Higüey, Monte Plata, San Cristóbal. Claro. Exacto. Exacto. Ahí fue que ocurrió eso.
Exacto. ¿Qué significa eso? Se lo explico y que me corrige el abogado. Se le redujo la Corte de San Cristóbal, se lo redujo a 10 años. Ellos se agenciaron que se los redujera a 10 años. Ahora, cuando cumplan 5, ya tienen como 3 o 4. No, tienen 5 ya. Se cumplieron ¿Fue en el 5, Domingo, 2021? ya fue en el 21. Se cumplieron 5. A principios. Bueno, A principio. ya ellos casi pueden pedir La que condicional. la condicional e irse a su casa con una condicional de 2 años y medio. Pueden hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Procesalmente. Oye, así como ellos se garantizaron la reducción de 10 años, se van a garantizar la reducción. ¿Y dónde la van a garantizar? En San Cristóbal, que es donde está asentado el juez de la pena. el juez de la pena. Miren, esto es una desgracia. La justicia dominicana está podrida, con excepciones, ¿verdad? Yo conozco jueces y Ministerio Público correcto. Vaya si lo conozco. Invulnerable, inexpugnable. Pero eso es producto de esa podredumbre. Esa reducción de esa pena es producto de esa podredumbre. Y esa gente va a estar... Yo creo que eso lo apeló el Ministerio Público, ¿verdad? Sí, el procurador de la Corte apeló Bueno, okay. la sentencia a la Suprema Corte de Justicia de un recurso de casación. La Suprema Corte de Justicia va a anular eso. Eso va a ser aberrante, Domingo. Fíjese por qué. La Suprema Corte de Justicia va a tener que pronunciarse por una razón sencilla. Eso fue un vil asesinato. Claro. Un vil asesinato donde yo no sé cuáles fueron los... Pero en un proceso de extorsión. De extorsión, correcto. Oigan, un asesinato en un proceso de extorsión. Un proceso de extorsión. Que es lo que estamos discutiendo aquí, la extorsión en el ámbito de la comunicación. Claro, pero además el caso de la extorsión también es aberrante la actuación de la policía, que es la misma policía que vive repitiendo este tipo de hechos y que fue precisamente lo que ocurrió en Villa Altagracia, que consternó a todo el mundo. Una actuación primero de extorsión y una confusión para ir en contra de los extorsionadores, en este caso policía, que eso fue, de ahí fue que salió dizque la reforma de la policía. De ahí fue donde salió, de ahí fue donde salieron dizque las comisiones para la transformación, no que reforma, todavía estamos esperando. para la transformación de una policía que vive repitiendo desde entonces y hasta la fecha y desde siempre acciones como esa, para que no se nos olvide. Claro. O sea, es aberrante la actuación judicial, pero es aberrantísimo también la actuación de la policía que sigue reeditándose y reivindicándose en este tipo de acciones. Pero ¡Wow! ¿tú sabes por qué la policía lo hace? Porque tiene impunidad. Claro. Porque tienen esa garantía. Sí. Porque tienen esa garantía. Si los policías supieran que tienen un régimen de consecuencia en la costilla, a partir de esa inconducta, ellos no se involucraran en diabluras como esa. No, y hay otro detalle, Domingo, que la gente no menciona, porque la gente habla que se le bajó la pena de 20 años a 10, pero fue al coronel. Pero también a los demás policías le bajan las penas. Sí. O sea, que el que tenía 8 es posible que ya esté para salir a su casa. Así es. El que tenía 8 y le pusieron 4 ya puede irse para su casa. Usted a refería a propósito de coronel, porque eso se da en todos los ámbitos de la policía y de otros estamentos militares. Usted recordaba de la Rosa. Yo creía que yo era la única que me recordaba de eso, porque yo me quedé siempre buscando respuesta con el caso de Baní y el coronel, que fue acribillado en plena vía y que ahí lo que parece que ocurrían eran complicidades. Entonces, eso también es parte, además de lo que pasa con la justicia y de cómo ellos encuentran una plataforma para ellos hacer lo que les da la gana, las complicidades que se dan entre el bajo mundo y los que se supone que son los que los van a combatir. Entonces eso es lo que no hemos cambiado en absoluto con todo este proceso de transformación policial. Vemos lo mismo porque la sábana, como es la fiebre, no está en la sábana. Es así. Bueno, estamos de regreso, señores. Esto es Panorama con el Pueblo y primero, como es muy a usanza de la policía, simularon un intercambio de disparos y después ese señor, César Mariñez Lora, que fue el responsable de dirigir el grupo de los agentes policiales, fue destituido, pero la cosa no quedó ahí. El señor fue preso, él y compartes de la Rosa. Y usted que maneja el tema sobre los pastores de Villa Altagracia, con esto le doy las buenas tardes para su comentario. Gracias. En Panorama. Gracias, Ivonne, gracias. Miren,
La verdad es que cuando yo vi la noticia de que rebajaron las penas a todos los policías, no solamente al coronel, porque la gente se centró en el teniente coronel, a mí me dio mucha pena en ver como un asesinato como ese, los jueces de la corte se destapan con una sentencia de 10 años. Y todo eso usted lo junta con la otra cosa que está pasando en la Suprema Corte de Justicia, como la propia dirección de la Suprema Corte de Justicia comienza a violar la Constitución y las leyes cuando manda a conocer audiencias virtuales que uno que está en este mundo vio como en la pandemia se cometieron tantos atropellos en materia penal, en materia civil, en materia criminal, y entonces usted lo conecta con ese asesinato y usted hace la misma pregunta: ¿qué es lo que está pasando en la justicia dominicana? Se alegaba, podría, no sé cuál sería el alegato de la Corte en pleno que pudo tomar esa decisión para rebajar las penas. Yo espero que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia revoque esa sentencia y le dé a este pueblo un mensaje de tranquilidad y de paz, de que real y efectivamente todo aquel, el que comete un ilícito penal grave como es el asesinato, tiene que pagar por ello. Yo espero que la Corte de la Suprema Corte de Justicia en pleno, pueda conocer este caso y que real y efectivamente se pueda revocar esa sentencia y mandar un mensaje, porque la verdad es que la justicia dominicana ya está en boca de todo el mundo. Básicamente con esto, que la gente lo ve que no es nada las audiencias virtuales, pero viola el artículo 69 de la Constitución en el ordinal tercero, que dice que las audiencias son oral, pública y contradictoria en materia civil, materia penal y materia criminal. Y ahora simplemente con una simple resolución se quiere sustituir, y entonces nosotros nos preguntamos, y con esto terminamos, ¿qué es lo que está pasando en la justicia dominicana? Pero eso de Villa Altagracia, eso es lo que se sabe. Y lo que pasa en Higüey, y lo que pasa en San Pedro, y lo que pasa en Barahona, y lo que pasa en San Juan de la Maguana, que como decía Domingo también son puntos, no rojos, no, esos están incandescentes, Ivonne. Hay cifras por ahí, unas estadísticas de lo que yo creo que hay que hablar y analizar, habrá que hacerlo un poquito más adelante, sobre el tema de las parturientas y la disminución que con mucho orgullo están mostrando las autoridades. Hay aspectos importantes de esto que hay que ver, y nosotros aquí en Panorama con el Pueblo lo vamos a discutir, pero lo vamos a hacer más ampliamente. Jessy Pérez, con esto te doy la buena tarde. Gracias, Ivonne, y gracias a la audiencia que se mantiene en sintonía. Miren, quiero saludar un artículo, un reportaje de investigación que hizo un colega, Valvieri Rosario, respecto a la cantidad de planteles escolares que en República Dominicana todavía tienen letrinas, y estamos hablando de más de 300 planteles escolares. Hace unas semanas yo hacía un comentario aquí en Panorama con el Pueblo respecto al sistema educativo de la República Dominicana y cuáles son esos desafíos que tiene el sistema educativo de la República Dominicana, pero lo hacía en el sentido de la calidad del currículum de la escolaridad de la República Dominicana. El país, de acuerdo a resultados, no lo digo yo, lo dicen las pruebas PISA, lo dicen un sinnúmero de participaciones que tiene la República Dominicana en todo lo que tiene que ver con educación, nos dejan a nosotros ya sobre la mesa plasmado la situación grave que hay en la calidad educativa de la República Dominicana, sobre todo en el sentido sentido crítico, sobre todo en las matemáticas, que ustedes saben que aunque muchos por ahí dicen, bueno, en el colegio yo no sé para qué me daban matemáticas. Claro que sí, para desarrollar ese sentido crítico que carece el país y que carece ese currículum escolar que no tiene integrado ni siquiera la parte tecnológica, que es el momento en el que se encuentra el mundo a nivel global ahora mismo, ni siquiera eso. Y no nos vayamos más allá respecto a la educación sexual, respecto a la salud mental. Pero quiero hablar respecto a el punto de la infraestructura. Desde el año 2013 nosotros tenemos un 4% a la educación aprobado. Un 4% que cuando usted analiza cuántas veces se ha implementado completamente, nos quedamos en cero. El año que más se acercó
fue en el año 2023. Y cuando usted evalúa estos números de más de 300 planteles escolares que no cuentan con un baño, que no cuentan con mecanismos sanitarios oportunos, que no cuentan ni siquiera con agua potable, infraestructuras de planteles escolares que usted se va a analizar a través de los medios de comunicación y se va a esas zonas vulnerables de este país a evaluarlo, y lo que dice la gente es que están agrietadas las paredes y que tienen que irse a una iglesia o a un espacio al aire libre a poder recibir docencia. Y ese es el futuro que nosotros estamos vendiendo a una generación que se supone que, como yo siempre digo, es la que va a relevar. Y mientras tanto ese 4% que está aprobado ahí se ha instrumentalizado políticamente, el Ministerio de Educación se ha instrumentalizado también para llevar ahí figuras que representan intereses ante el Estado, ante el Poder Ejecutivo, más allá de representar los intereses de la sociedad. Y yo me pregunto, ¿realmente hay un interés político en este país de que la sociedad se eduque como tiene que educarse? ¿Realmente la clase política de la República Dominicana está interesada en que los dominicanos tengan esa educación y ese sentido crítico para ir más allá de lo superficial, para poder ir y para no irme más profundo y para ir cerrando ya, Ivonne, que me están haciendo la seña aquí? Señores, para ir a elegir a quienes nos van a representar, a ir a elegir esos que nos van a representar, más que personas, por propuestas. Y eso es parte de todo lo que tiene que ver con la educación de la República Dominicana, que es la raíz a todo lo que nos está afectando ahora mismo en sentido general, porque por donde quiera que usted se vaya, la educación es una base nodal para que un pueblo pueda desarrollarse y pueda crecer y pueda exigir y demandar lo que realmente merece. Y aquí hay temas que, bueno, desde la chulería y la imposición, y sobre todo desde la morbosidad, parecerían como que no concitan el interés de la gente. En otros casos es puro interés de gente que hace negocios frente a las desgracias de situaciones que se dan y que impactan a todo el país. Y me quiero referir de nuevo, y quiero hacerlo porque sé la situación que se está viviendo en este momento, pero también sé la indiferencia que hay desde muchos medios de comunicación respecto a lo que ocurre en Cotuí. Ahí, como el tema, por ejemplo, de la situación haitiana y otros, tiene muchas aristas. Si tú te quedas solamente en lo puramente medioambiental, que yo creo que es sumamente importante y es una de las cosas que está moviendo a la comunidad en estos momentos, varias comunidades de ahí de la zona de Zambrana. Eso es en la provincia Sánchez Ramírez, donde yo no sé si ustedes lo han hecho, pero el que ha tenido el chance de sobrevolar esa zona, se pueden dar cuenta de la desgracia que ahí está ocurriendo. Pero hay una firmeza impresionante de la comunidad frente a la empresa minera Barrigold y Gold Corp en defensa de las aguas del río Naranjo, en defensa de los suelos productivos de esa provincia o en otro momento muy productivo, en defensa de que se dé un ambiente sano, de ese ambiente sano que hace más de 20 años disfrutaban los pobladores de esa comunidad, tratando de evitar de que estas empresas mineras puedan extender con la propuesta de expandirse en la explotación también, el daño que han provocado a la comunidad. No es un tema que se trata en los medios de comunicación, tampoco son temas que a muchos podría interesarles, pero los árboles, señores, los arbustos que han eliminado ahí en la zona de Cotuí, que cuentan por millones, pero que nadie se entera, millones de plantas que eran productoras de oxígeno para la respiración y para la vida de las personas y para la vida de todos los animales. Eso no es algo que les resulte chulo a los que están detrás de la morbosidad de las informaciones. ¿Qué produce la Barrigold? En todo caso, si tú te pones a compararlo con el oxígeno, se puede comprar el oxígeno con lo que produce la Barrigold, de lo que, por cierto, nosotros no tenemos ni idea, ni de lo que explotan, ni de lo que sacan, ni de lo que dejan al país, pero tenemos que vivir arrodillados y agradecidos. Entonces, ese oxígeno no se puede comprar. ¿Cuántas hectáreas de suelo fértil
para la producción de la comida, de lo que nosotros consumimos diariamente, se puede comprar con el oro que produce la Barrick Gold. Nos ponemos a pensar en todo eso. No hay respuesta para esta pregunta, como tampoco tienen respuesta ninguno de los presidentes, ninguno de los funcionarios, los congresistas que han sido bien indiferentes respecto a lo que ocurre en esa zona, que vendieron a la Barrick Gold, a Gold Corp, el futuro de la provincia Sánchez Ramírez, y hoy solamente lo que ha dejado es muerte, destrucción. ¿Usted sabe cuántas personas han muerto ahí en ese entorno, producto de la contaminación de la Barrick Gold, y lo que podría ocurrir en los próximos años si nosotros seguimos manteniendo esta actitud de contemplación y de indiferencia frente a la vida? Yo creo que no lo sabemos, pero bueno, como ocurría hace mucho tiempo con el tema, cuando nos hablaban de la seguridad social, que nos explicaban y no entendíamos nada. Primero, porque se hacía un esfuerzo para que nadie entienda, y segundo, porque simplemente no nos interesaba hasta que empezamos a padecer el impacto de lo que fue esto. Eso, en poco tiempo, vamos a sentirlo respecto a la Barrick Gold y a su criminal explotación ahí en la zona. Bueno, regresamos, señores. Esto es Panorama con el Pueblo, Domingo, y sí, así es, no dejar eso así, que es parte de la política de nosotros, parte de la cotidianidad. Yo no creo que eso sea probable ahora. Y estamos hablando de las difamaciones, estamos hablando de las demandas y la mala utilización de los medios de comunicación. Y con eso te saludo de nuevo. Gracias, Ivonne. Miren, señores, una sociedad es un conglomerado que funciona de manera armónica, protegiendo a cada uno de sus integrantes en base a un esquema jurídico en principio, pero también a normas de convivencia no escritas que se van construyendo de manera disruptiva. La comunicación en la sociedad moderna surge montada en el caballo de la libre expresión y difusión del pensamiento, convirtiendo esto en derecho constitucionalizado en casi todos los países del mundo. La libertad de expresión y difusión del pensamiento se protege como un valor construido para garantizar la realización de aspiraciones humanas. En República Dominicana y en muchos países del mundo, en los últimos tiempos, y a partir de la importancia de la comunicación en la construcción del poder, ha surgido un gran mercado, un mercado de la opinión, un mercado de la información, a tal punto de que aquí a alguien se le ocurrió asignarle el mote de bocina a la gente que vendía su opinión de manera armónica, vendía su opinión a alguien que se beneficiaba de ella a partir de que se le construyera una imagen agradable, favorable ante el elector. Porque de eso se trataba, de garantizar en la construcción del poder que la opinión que se vertiera desde los medios de comunicación fuera favorable a quien pagaba el bocinazgo. Pero ya la gente que se dedicaba a eso no se conformaba con cobrarle de manera armónica a quien le pagaba el ejercicio del bocinazgo,
sino que comenzaron a buscar gente que estaba en falta para difundir la falta que afectaba a esa persona. Y a cambio de detener la difusión de la falta, tenían que pagarle. Ahí nace la extorsión. En gran medida, una parte realizaba esto recibiendo opíparos contratos de publicidad para que no difundiera la falta que conocían. Y otros, simple y llanamente, se le mandaba de manera triangular la información de que poseían, valga la repetición, información sobre su falta, que podría ser divulgada si no pagaban. Así nacen los Ángel Martínez y muchos otros, que han poblado las redes fundamentalmente de manera agresiva y encuentran en los políticos un espacio pródigo para ejercer la extorsión. Pero yo digo lo siguiente, y con esto termino este comentario. En este gobierno hay aspirantes presidenciales que le han pagado coima y extorsión a Ángel Martínez y a muchísimos otros que se han instalado en las redes, han instalado su punto de extorsión en las redes y en los medios convencionales. Y yo digo lo siguiente, no es seguro para el país ningún aspirante presidencial, ningún político que pueda ser objeto de extorsión. Ninguno de los aspirantes presidenciales del PRM que han pagado extorsión a Ángel Martínez son personas seguras para ocupar el solio. Las líneas de contactos están listas, 809-472-9696, línea internacional. Hoy, eso es con el 1-833-706-8434, porque es momento, señores, es momento de los oyentes, porque esto sigue siendo Panorama con el Pueblo. Vamos a ver los temas tratados, los que usted quiera poner sobre la mesa, libre de usted opinar lo que quiera. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo no voy a opinar mucho. Yo solo le pido a Dios que esos depredadores de las cordilleras dominicanas simplemente mueran de sed. Ya no pido más, que mueran de sed. Wow. Ese es mi deseo. Su castigo sea eso. Buenas tardes, así es. Buenas tardes, Ivonne, y Domingo, de la Rosa y Jessy. Un abrazo, Ramón Pichardo. ¿Cómo estás, querido? Un abrazo. Bien, brevemente. Mire, yo quiero hacerle un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, que es el que tiene la conducción de los destinos de este país en este momento. Lo de Cotuí no puede verse como un asunto de que los campesinos vayan a recibir perdigones y que vayan a maltratarlo como lo están haciendo hasta ahora, ni que mucho menos los ambientalistas divididos, un grupo por un lado y otro por el otro, dejen a una comunidad a desamparo, porque lo que ha pasado, Ivonne y Domingo y Jessy y de la Rosa, es que el Estado Dominicano negoció todo lo que le ha dado la gana con la Barri con respecto a Cotuí, y quiere que la comunidad de Cotuí acepte lo que ellos hicieron sin decirle al pueblo, porque el presidente de la República, por eso lo estoy citando a él, tiene que decirle a él que él está del lado del pueblo y que cuáles son realmente el monto que valen los terrenos de la persona que ellos quieren quitar de ahí a la mala. Claro. Porque yo vi en la prensa hoy que dijeron que son 18,000 millones que la Barri va a invertir, pero ¿en qué? En las comunidades no, en el oro que van a sacar, porque ellos calculan lo que se van a ganar, no lo que le van a dar a Cotuí, porque así fue que lo hicieron la otra vez, claro. Que dijeron que ahí había qué sé yo cuántas toneladas de oro y después se lo robaron todo en material camuflajeado y al final el pueblo no recibe nada. Así entonces es el presidente que tiene que darle la cara a Cotuí y decirle qué fue lo que ellos negociaron
con respeto a esos terrenos que le quieren arrancar a todos esos campesinos. Bien, muchísimas gracias, Ramón. Y además que le digan a la población, si esa expansión de Barrigol, que va a ser 3 veces de lo que ocurría en Pueblo Viejo y que ahora se llama Pueblo Grande, si eso cumple con todos los requisitos legales y la autorización correspondiente. Sobre todo que preserven la vida, que mañana no quede una vaca más abajo, arriba abajo, por ningún lado. Así ni es. Una ave, ni un animalito, ni nada. Es criminal lo que está ocurriendo ahí. Gracias, Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes, feliz inicio de semana. Gracias, para usted igual. Están combinaditos ustedes ahí. ¿Usted vio? Mira, estamos... ¡Ay, señor! Sí, oh, sí. Pero Usted va con De La Rosa, y Jessy con el otro menor. Adelante. Mire, con el tema que tenían de Faride, yo entiendo que Faride está haciendo lo correcto. Se debe poner el ejemplo. Y una disculpa no remedia nada, porque Faride no está sola. Detrás de Faride hay una familia, hay hijos, las redes no olvidan. Ella no va a ceder, ¿no? Ella no va a ceder, ¿no? Así mismo, que no ceda, que le dé con todo el pie. Muy porque bien. Como dice el señor de la Rosa, ese daño que le hizo a su cliente no solamente fue a su cliente, su familia está siendo afectada. Entonces yo aplaudo eso, que siga bien. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para usted y para la persona en línea, claro está. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿cómo le va ese maravilloso equipo? Ay, muchas gracias. En este lunes. Adelante, querida. Bueno. Adelante. Sí, le escuchaba a usted, a Ivonne, hablar de lo caliente que está el día, y cuando usted menciona de las personas que tienen un poquito de dificultad, llamo yo de una vez a la vieja, digo, doña, dígame cómo van esas pastillas de la presión. Así mismo, hay que cuidar a nuestros sí, claro que sí. Miren, estuve viendo la noticia y vi una de las noticias que hablaba de un transporte del transporte TRAI que llegó a Samaná, y qué alegría que esos niños puedan ahora también disfrutar de este transporte seguro y llegar puntuales a la escuela. Y ya un programa de los autobuses. Que cumple con los sueños de muchos padres, que es que lleguen tus hijos seguros y puntuales al centro. Sistema de transporte estudiantil, a eso se refiere ella, sí. Y creo que es de las cosas, que de las cosas que están funcionando. Adelante. Ay, sí. Gracias. Bueno, miren, pues muchísimas gracias. Está desaparecida, Ivonne, una adolescente de 17 años. Se llama, responde al nombre de Rosa Cuadrado Cruz. Esta información nos la pasa nuestro amigo Fidel Guzmán. Cualquier persona que vea a esta joven, no sé si tiene algún problema mental, ¿verdad? Sí. Puede llamar a Josefina Cruz al 809-907-8303. ¿De dónde salió? Una foto, Domingo, para ponerla en el live de YouTube. Sí, vamos a ponerla, vamos a llevar la foto. Exacto, con todos los datos. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido. Saludos, Ramón Fonder de este lado. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Un abrazo a ti, Domingo, ¿cómo está la salud? Muy bien. Marchamos, mire, yo hasta que me muera estoy bien. Ok, así estoy yo también. Bueno, yo voy en el mismo tono que un amigo que habló ahí sobre el tema de el ecocidio que se está cometiendo con la complicidad del gobierno en la provincia de Sánchez Ramírez, específicamente en el municipio de Cotuí, en el Naranjo, en la comunidad de Zambrano. Miren, lo que está pasando ahí, yo no sé, el gobierno va a ser responsable de lo que ahí pase, porque los dominicanos, los que todavía tenemos conciencia y estamos dispuestos a ofrendar la sangre nuestra por este país, no como los bandidos estos de la antigua banda negra que anda por ahí creyéndose que son más dominicanos que todos los dominicanos, los que de verdad hemos luchado por este país. Este domingo que viene ahora, el domingo 8, vamos a hacer una marcha regional en San Francisco de Macorís para decirle al gobierno y al país que la Barrigol no es dueña de este país y que aunque tenga el apoyo del gobierno, ellos van a tener que cesar y parar ese ecocidio que están haciendo, o van a tener que matar mucha gente. Bueno, pues eso es importante lo que dice Ramón, porque se necesita una integración de todas las provincias del Cibao para que eso pueda tener fuerza definitivamente y puedan parar eso. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, De La Rosa. Adelante. Sánchez, la conciencia de los minas. Yo quiero que ustedes en un momento determinado analicen a nivel internacional
lo que pueda pasar entre Ucrania y Rusia. Esto está colado en hormiga. Yo como dominicano me siento muy preocupado, Ivonne. Ayer domingo, con drones, Ucrania atacó a Rusia y le llevó más de 40 aviones una sola militar. Pero ahora viene la agresión de Rusia hacia Ucrania. Esto quiere decir que el mundo está en peligro. Fácilmente está una tercera guerra mundial, ¿eh? Oye, déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle una cosa. Pero el mundo está en peligro. Déjeme decirle una cosa. Son 49,000 los muertos en la franja de Gaza. Oye, 49,000. Oye, el genocidio, claro. Oye, sí. Bueno, vamos a vamos, sí, ahí estaba en pantalla, Domingo, y no te vayas. Domingo, Tito, espérate. Gracias, Tito, no te nos vayas de ahí. Ahí está la foto de la chica desaparecida para quien pueda dar alguna información. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Ese tema que planteó él es un tema interesante para retomar. Lo vamos a discutir. Mientras tanto, Tito, queremos que usted queremos que tú nos despides el programa y que lo diga pidiéndole a Cundo para ver si nos vamos entonces hoy coronando este lunes con Tito Sánchez, la conciencia de los minas. Dale. Arranco. Sí. Dale. Señores, ustedes son un toque de queda a nivel nacional e internacional. Le brinda a la nación una comunicación de calidad y conectividad. Cundo, llévatelo.